Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y aquí iniciamos un especial informativo de France 24, hoy con la posesión del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo. El profesor rural, líder sindical e izquierdista del partido Perú Libre, asume la presidencia hasta el año 2026. Estamos viendo las imágenes en directo desde el Congreso de Lima. Su llegada a la Casa de Pizarro no es fácil. Su candidatura comenzó siendo casi invisible y tras 2 vueltas electorales solo obtuvo la victoria contra la derechista Keiko Fujimori por poco menos de 45,000 votos. Ahora recibe un territorio devastado por la pandemia y se enfrenta a un Congreso de mayoría opositora. Sobre los desafíos del nuevo mandatario vamos a conversar con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, y también con nuestro analista invitado de hoy, Enzo Helguera. Él es CEO de la encuestadora Imasolu y veedor internacional de las elecciones en México. Gracias a ambos por estar con nosotros y comienzo conversando con nuestro corresponsal Francisco Zacarías mientras esperamos el discurso en el Congreso. Francisco, precisamente mucho hermetismo se ha visto en torno a los temas que tratará el líder en su primera intervención ante el país como presidente. ¿Qué se sabe de lo que dirá Pedro Castillo en solo minutos? Bueno, se espera ante todo que él dé a conocer cuál va a ser su proyecto de reforma de la Constitución. Pedro Castillo en la campaña electoral prometió que va a convocar una asamblea constituyente para modificar la Carta Magna de este país, que fue aprobada en 1993 durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Otra de los anuncios antes de asumir el poder ha sido que él va a renunciar a su sueldo de presidente de los peruanos y solamente va a recibir el sueldo que le asigna el magisterio por ser profesor de una escuela rural. Y también ha dicho que va a plantear al Congreso de este país tanto los ministros como los legisladores ganen el sueldo a la mitad de lo que recibían antes. Justamente ya han habido algunas reacciones de diversos sectores de los partidos políticos que dicen que ellos van a rechazar cualquier proyecto de modificación de la actual Carta Magna, y esto también va a poner en tela de juicio la relación que va a tener Pedro Castillo con el nuevo Congreso de Perú. Pedro Castillo, al igual que sus antecesores Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, va a tener que enfrentar un Congreso de mayoría opositora. Precisamente una coalición de partidos de derecha está teniendo la mayoría en este Congreso de 130 legisladores, y va a ser la gestión de Castillo tendrá que tender puentes para tratar de establecer algunas alianzas con los organizadores de las otras bancadas para tratar de sacar adelante sus proyectos que él trate de emprender. Justamente acabamos de recibir la información de que la juramentación de su gabinete ministerial, que estaba programada para esta tarde a las 4, ha sido postergada para el día de mañana, que en la ciudad de Ayacucho va a juramentar el primer ministro de su gabinete, y los demás integrantes harán lo propio el día viernes. En esos momentos, Pedro Castillo, quien está vistiendo, o mejor dicho, portando un tradicional sombrero de su región, Cajamarca, está dispuesto a dirigirse a los peruanos. Él acaba de juramentar por los pobres del país y ha dicho que va ante todo cumplir con su promesa de efectuar una nueva constitución al país, tal como lo ofreció. Y esto es lo que han estado conversando todos estos días los diversos voceros de los partidos políticos, también como integrantes de las empresas, que tienen con mucho recelo sobre los cambios que puede ejecutar Pedro Castillo. Él también en campaña prometió que va a nacionalizar las empresas que se dedican a la explotación de los recursos naturales en lo que se refiere a minería, energía y también petróleo. Esta situación está en estos momentos en un país dividido, que es el que asume Pedro Castillo, y va a tener que hilar muy fino en lo que se refiere a su gobierno. Las relaciones con el Congreso de Perú van a ser de todo tensas, tal como lo señalan diversos analistas políticos, porque la gran mayoría de
simpatizantes de los grupos de derecha que son muy allegados a Keiko Fujimori, mejor dicho, no avalan su nombramiento de presidente y tampoco los planes políticos y las estrategias de gobierno que él pretenda aplicar durante su gestión. Va a ser la primera prueba de fuego, el mensaje al país y cuál va a ser la reacción que puedan tomar los peruanos ante esta situación. Sobre todo, hay un 50% de la población que quiere cambio en el sistema político y económico que ha estado gobernando este país por más de 30 años. Ellos son los peruanos de condición humilde, trabajadores, indígenas, campesinos, Francisco, y también Francisco, lo tengo que gente interrumpir. que está pidiendo que cumpla sus promesas. Gracias, Francisco. Vamos a escuchar al nuevo presidente que ofrecerá precisamente en segundos su primer discurso ante la nación. Señora Presidenta del Congreso de la República, señores y señoras congresistas de la República, señores presidentes de las hermanas repúblicas de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Su Alteza, el Rey de España, señores vicepresidentes, señores cancilleres, señores miembros del honorable cuerpo diplomático, autoridades presentes, mujeres y hombres de mi amado pueblo peruano. Comienzo saludando a mis hermanos codescendientes de los pueblos originarios, a mis hermanos ronderos, a mis hermanos maestros, a mis hermanos quechuas, a los aymaras, a los aguajún, a los hermanos chipivos, a los conivos, a los hermanos afroperuanos. Me dirijo a ustedes este símbolo día en que se cumplen 200 años de la Declaratoria de la Independencia del Perú, 2 siglos de vida republicana. Es un inmenso orgullo para mí estar en este recinto. Pero a pesar de que conmemoramos una fecha tan simbólica, nuestra historia en este territorio viene de mucho más atrás. Somos una cuna desde hace 5.000 años de civilizaciones y culturas trascendentales. En nuestras tierras florecieron importantes y extensos estados como el Huari y luego el Tahuantinsuyo. Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia los ofrecía. Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples filipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al Estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales. La derrota del incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. La represión a la justa
revuelta de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Terminó de consolidar el régimen racial impuesto por el virreinato. Acabó con las élites andinas y subordinó aún más a la mayoría de los habitantes indígenas en este rico país. 40 años después, la independencia del virreinato del Perú de España en 1821 no trajo consigo una mejora real para la mayoría de los peruanos. Los denominados aborígenes continuaron siendo explotados como ciudadanos de segunda categoría para el erario de la flamante República del Perú. Con el tiempo, a la antigua comunidad afroperuana traída a la fuerza se agregó la proveniente de China y luego del Japón. Sangre que enriqueció nuestras venas, pero lleva también consigo el dolor. Estas no son historias de un pasado remoto, hasta muy avanzado el siglo XX, quienes eran señalados como indios, según aportando al Estado una contribución en trabajo conocida como conscripción vial. Mientras en la Amazonía muchos pueblos se aislaban voluntariamente ante el avance feroz de los caucheros que impusieron regímenes de esclavitud y violencia. Los que fueron ampliamente registrados en el famoso informe inglés llamado el Libro Azul. Hasta los pasados años 60, muchas haciendas se vendían con campesinos adentro. Incontables peruanos seguíamos viviendo en servidumbre. Recién con la Constitución del 79, todos los adultos pudimos ejercer el derecho al voto. La organización popular logró avances en el acceso a los derechos, proceso que se vio truncado por el golpe de Estado de 1992, que sentó las bases para un recorte de derechos, un debilitamiento del Estado y para las reglas que rigen hasta hoy. Desde entonces, nuestro país ha crecido en diversos gobiernos que accedieron al poder gracias al voto popular, que sin embargo los han defraudado. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República. Es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento. Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas, que yo también soy hijo de este país, fundado sobre el sudor de mis antepasados, erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres, y que a pesar de eso, yo también lo vi resistir. Que mi vida se hizo en el frío de las madrugadas en el campo, y que fueron también estas manos del campo las que cargaron y mecieron a mis hijos cuando eran pequeños. Que la historia de este Perú, tanto tiempo silenciado, es también mi historia. Que yo fui ese niño de Chota que estudió en la escuela rural 10465 de Puña, que hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción. Quiero que sepan que tienen mi palabra. No las defraudaremos, no los defraudaré. Nuestras líneas políticas. La lucha contra la pandemia del COVID-19. Preservar la salud y la vida.
Nuestra primera gran tarea es continuar la lucha contra la pandemia del COVID-19 que tanto ha golpeado a nuestro país. En esta fecha no quiero dejar de recordar a tantos y a todos los peruanos y peruanas que ya no están con nosotros y a quienes hoy los extrañan y los extrañamos. Honraremos su memoria, asegurando que esto sea una prioridad. Las mutaciones del virus aún sorprenden a los científicos del mundo. Esto no ha terminado, pero estoy absolutamente seguro que saldremos adelante, construyendo sobre lo avanzado, escuchando a la ciencia y poniendo el bienestar de los peruanos por delante. Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú, pero debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible. La salud en nuestro gobierno será un derecho fundamental que el Estado debe garantizar. La salud física y mental será primera prioridad en el gobierno. Concretaremos un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo. Se priorizará la atención médica primaria para fortalecer la prevención y acercar la salud a la población. Mejoraremos la capacidad de atención de centros y postas de salud e impulsaremos la conformación de 5.000 equipos de atención comunitaria integral que tendrán un criterio territorial para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica. Debemos fortalecer la atención hospitalaria. Al término de mi mandato, entregaré hospitales especializados por región, entre los cuales priorizaremos hospitales materno-infantil, hospital neoplásico, hospital clínico quirúrgico, hospital de medicina tropical y hospital de salud bucal. Para poder llevar la salud a todos los peruanos, tenemos que trabajar articuladamente entre todos los niveles del gobierno, cada uno desde su función. Por eso, invoco a los gobernadores regionales del país a elaborar sus expedientes y ubicar los terrenos donde se construirán estos hospitales. Iniciaremos, además, con la construcción del hospital en San Juan del Lurigancho y en el Orae. Debemos terminar con el centralismo que provoca que millones de peruanos tengan que viajar a Lima por una consulta médica. Necesitamos además valorar el trabajo de los hombres y mujeres que han dedicado su vida a la salud. ¿Quién no se conmovió durante este último año con su esfuerzo y sacrificio? Cientos han fallecido durante la pandemia y a ellos también nos debemos. A quienes se desarrollaron en el campo de la salud, quiero que sepan que tienen en este gobierno a un aliado. No más trabajos precarios. El país necesita mantener el compromiso y aporte de los trabajadores y los colegios profesionales de salud. Desarrollaremos las capacidades en el país y que el país necesita y descentralizaremos los recursos humanos del sector y a todos los peruanos y peruanas les digo que su salud y bienestar es nuestra prioridad. Reactivación económica. En los últimos 30 años se ha discutido mucho sobre las falencias del modelo económico implementado en los 90. A pesar de ello, ningún gobierno escuchó el malestar de las mayorías y así se rehusaron a realizar los cambios anhelados por la población. Pero la pandemia terminó por visibilizar que las críticas que se les hacía al modelo económico no solo eran legítimas, eran también válidas. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. Ahora, bien,
Ahora bien, ¿es cierto que esos cambios implican poner en riesgo los logros conseguidos con el esfuerzo de todos los peruanos durante las últimas décadas? No, no lo es. Sí es posible realizar estos cambios con responsabilidad, respetando la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la nación. Y nada hacia eso apuntamos, porque queremos construir un país más próspero, más justo, un país donde una mayor generación de riqueza y bienestar se distribuya de manera equitativa entre todos los peruanos. Este es el compromiso que hoy, 28 de julio, en este bicentenario, asume nuestro gobierno. Hoy nos surge la recuperación de los empleos e ingresos de las familias, lo que exige una reactivación de la economía a fondo. Lamentablemente, durante la campaña electoral, se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado. Lo que nosotros proponemos es que se acaben los abusos, de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas, y cuando las entidades financieras cobran hasta el 200% por crédito de consumo. Así, por ejemplo, el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles, con tasas de utilidad razonables, que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin usura. No pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía, ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sean más estables y prósperos. Que las grandes empresas no estafen al fisco inmediato la evasión o elusión tributaria, que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente, del consumidor y de la sociedad. No creo que ningún verdadero peruano pueda estar en contra de este propósito. El caso Lava Jato es un baldón que nos perseguirá por mucho tiempo. Tenemos que desterrar la corrupción, pero para eso tenemos que sancionar con dureza y firmeza a todos los que participen en ella. En el caso mencionado, vemos a muchos funcionarios, incluso hasta 3 expresidentes del país implicados. 2 de ellos han sido detenidos, pero paradójicamente no vemos preso a ningún empresario. Algunos lo estuvieron unos días, pero ahora ya están libres y hasta fuera del país. Esto no es correcto. La promoción de la inversión y una nueva forma de hacer proyectos en el Perú. El Perú es un país de milenaria tradición minera y agrícola. Todas las culturas que florecieron en el territorio nos han dejado muestras de su habilidad, que hoy es parte del patrimonio de todos nosotros. Sin embargo, hoy se tiene una anomia crítica en el sector de minería, energía e hidrocarburos. Implementaremos el criterio de rentabilidad social, que es superior a la licencia social. Esto significa que todo proyecto debe contribuir, entre otros,
con dinamizar la economía local, regional y nacional, incrementar realmente el ingreso nacional, propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente, donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante. Mejorar el nivel de empleo y salarios, condiciones y salarios de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo. Realizar transferencias tecnológicas, la inversión foránea, extranjera o extrarregional es un medio para difundir tecnología en las áreas receptoras. Mejorar la distribución del ingreso donde la intervención no genere grupos privilegiados y otros excluidos. Promover y preservar la cultura y el medio ambiente. Toda intervención debe cuantificar certeramente el cierre de minas y otorgar garantías reales sobre cualquier pasivo ambiental. Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente. Se promoverá la participación del Estado, como la hacen todos los países de la región, como socio o ejecutor mayoritario. El Estado peruano enfrenta difíciles retos a corto y mediano plazo. Necesita una nueva forma de hacer minería en su rol, en su territorio, en un escenario de paz con justicia social, donde cada pueblo sea protagonista de su destino. Principales acciones a desarrollar. En mi gestión desarrollaremos lo siguiente. En salud, frente a una tercera ola de contagios, tenemos a la fecha 16% de la población vacunada con 2 dosis y un primer nivel de atención muy débil. Esto significa el enorme desafío de llegar a fin de año al más del 70% de la población vacunada y lograr la protección comunitaria. Vamos a comprometer todo el aparato del Estado y con nuestro pueblo movilizado. En tal sentido, convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia. Los centros y postas de salud garantizarán la atención médica, laboratorio y exámenes con real gratuidad sean y no asegurados. Se dispondrán las medidas para ampliar los horarios de atención para pacientes no COVID hasta 12 horas en los establecimientos del Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Se tomarán las medidas necesarias para continuar con la vacunación, ampliando horarios y extendiendo su presencia en las zonas más populosas de las capitales. Los establecimientos de primer nivel vacunarán en horario extendido. En economía, de manera inmediata, para crear 1 millón de empleos en un año, nuestro gobierno implementará las siguientes medidas. Golpe de inversión pública y generación de empleo temporal. Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle mantenimiento o construir obras en todo el país. Para ello se asignará 3.000 millones de soles para las municipalidades y los gobiernos regionales para la aceleración de inversiones. 1.000 millones de soles para arreglar trochas carrozables a los centros poblados del país. $700 millones de soles para el programa Trabaja Perú, que pequeñas obras municipales intensivas, en empleo.
transferencia directa e inmediata de apoyo financiero de 700 soles a cada familia vulnerable, dado que la pandemia ha generado muchos costos en educación y salud a las familias, y a eso ahora se ha sumado en el último mes del gobierno anterior un alza de precios que afecta a la alimentación familiar. Los programas de facilidades de crédito realizados de manera concertada entre el gobierno y el BCR han permitido sostener a sectores empresariales durante la pandemia, pero excluyeron a las mayorías, al agro, las pymes y los consumidores. Por ello, queremos sostenerlos y ampliarlos. En este sentido, ampliaremos los periodos de gracia y facilitaremos la reprogramación de deudas de las MIPES. Lanzaremos un nuevo programa de créditos orientado específicamente a la protección del empleo y le daremos especial atención y prioridad a los sectores más afectados por la pandemia: el agro, MIPES, turismo y transporte. En educación, hemos expuesto más de una vez cómo está el sistema educativo. En mi gobierno será una prioridad que este gobierno del pueblo y para el pueblo declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia. Para recuperar los aprendizajes y evitar que la falta de equidad siga creciendo. Esto nos lleva a plantear un conjunto de medidas que paso a detallar. Un presupuesto suficiente para la educación pública básica y superior que se mejorará progresivamente. Nos proponemos aumentar el presupuesto del sector educación para dar respuesta a las grandes necesidades educativas de los sectores vulnerables, rurales, bilingües, periferias marginales y urbanos. Nos proponemos duplicar la asignación presupuestal para la educación pública en los primeros años de nuestro gobierno y aumentar la participación del gasto en el PBI. Mejoraremos la distribución de los recursos educativos con criterios de equidad y priorizando acciones que ayuden a superar las brechas sociales profundizadas por la pandemia. Se fortalecerá la atención educativa de la primera infancia, retornando el programa Cuna Más. A más tardar en el primer semestre del año 2022, nuestras escuelas volverán a la actividad presencial. Para ello garantizaremos la vacunación de todos los maestros, promotores, auxiliares y personal de los servicios educativos, la adopción de medidas de bioseguridad en todas las instituciones y programas educativos. Promoveremos la revalorización de la carrera docente, garantizando la formación inicial y continua de calidad y pertinente con los entornos socioculturales, el reconocimiento y valoración del rol de los docentes directivos de las instituciones públicas, estableciendo estímulos que garanticen una educación de calidad para todos. Consideramos de vital importancia que el sistema educativo cuente con una base firme de profesores estables. Promoveremos en las zonas rurales vivienda y centros de recursos pedagógicos para los docentes. Es tiempo que esta vieja aspiración se concrete y los profesores rurales, verdaderos apóstoles de la educación peruana, reciban un mínimo de servicio para poder realizar su tan esforzado como importante trabajo. Garantizaremos el mejoramiento de los aprendizajes de los niños y jóvenes, reduciendo las brechas históricas a través del fortalecimiento de la educación destinada a la primera infancia junto a las familias y comunidades. El impulso del mejoramiento del desempeño de docentes, garantizar que el currículo nacional y los planes curriculares serán promovidos por los propios maestros, la comunidad, los estudiantes, los padres de familia y las autoridades. La innovación será una prioridad en las escuelas y la conectividad a Internet. En nuestro gobierno, el Internet será un derecho, no un servicio.
Inicialmente, trabajaremos en 800 instituciones educativas habilitadas para la educación técnica, la secundaria técnica. En la escuela garantizaremos la alimentación en los niveles inicial, primaria y secundaria. Priorizaremos la preparación de alimentos con productos locales nutritivos, de tal manera que al mismo tiempo se insertarán recursos económicos para fortalecer y desarrollar la agricultura local. Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y de educación superior. Este sistema funciona bien en otros países y consideramos que aquí pasará lo mismo. Se impulsará fuertemente las escuelas e institutos superiores de educación técnica y en las instituciones educativas de educación básica. También la formación técnica en los estudiantes en los últimos 3 años de la educación secundaria. Destinaremos 1.000 millones de soles para pagar la deuda social del magisterio peruano. Minería. Minería. Poner orden en la minería. Esto significa reglas claras, escenarios sin sorpresas para los actores, utilizando las buenas prácticas que se dan en otros escenarios, expulsando la corrupción, sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto. Haremos lo posible para producir más y con mayor valor agregado. Vivienda, construcción y saneamiento. En nuestro Perú del Bicentenario existen 3 millones de peruanos que no gozan de agua potable y 17,5 millones de alcantarillado. La cobertura de agua en el ámbito urbano alcanza al 95% de peruanos, mientras que en el ámbito rural solo al 78%. El alcantarillado todavía es más preocupante. Mientras en el ámbito urbano el 89% tiene acceso a servicios de saneamiento, en el ámbito rural alcanza solo al 30%. La brecha de infraestructura de agua y saneamiento es de 49,000 millones de soles. Nuestro compromiso de gobierno con el pueblo, con el Perú, es cerrar la brecha de servicios de agua y saneamiento al 100%. Para ello necesitamos un cambio total en la forma de servir al Estado. En los 100 primeros días de nuestro gobierno se fortalecerá la ejecución de obras de saneamiento rural sostenibles y de calidad a través de los núcleos ejecutores, como un mecanismo para promover la participación directa y vigilante de la sociedad civil organizada y al mismo tiempo combatir el cáncer de la corrupción. Se facilitará a la población el acceso al Programa Nacional Techo Propio y ampliaremos significativamente el número de beneficiarios. La esperanza de cientos de miles de familias para acceder a un techo propio a partir de hoy empieza a hacerse realidad. Además, promoveremos la formalización de predios rurales y urbanos a través de un trabajo conjunto con los gobiernos locales. Para ello, se simplificará la normativa sobre titulación de predios y se firmarán convenios interinstitucionales para realizar el levantamiento catastral urbano en menos tiempo. Producción. Promoveremos y reconoceremos a las industrias e inversiones que tengan rentabilidad social, con políticas específicas para la gran empresa, para los pequeños negocios y para los sectores comunales y cooperativos. Revisaremos las condiciones económicas con grandes empresas pesqueras para la obtención de mayores ingresos tributarios para el país y para que generen mayor valor agregado e industrialización de nuestros recursos naturales y marinos y empleo digno. Aseguraremos la sostenibilidad
en la explotación de recursos pesqueros y la cadena productiva para el consumo humano directo en base al ordenamiento y fiscalización en la captura de especies marinas realizadas por las grandes y medianas empresas, la investigación para la sostenibilidad y la ampliación y diversificación de pesca para el consumo y la acuicultura. Promoveremos la micro y pequeña empresa de acuicultura y la implementación de parques industriales acuícolas, la producción de anchoveta en salazón, charqui y embutidos con los pescadores artesanales y el reflote de nuestra industria para abastecer a nuestros programas de asistencia alimentaria. Para las pymes implementaremos fondos de crédito con tasas preferenciales a través de las cajas rurales y cajas municipales y banca privada y el Banco de la Nación, con topes diferenciados según el requerimiento de cada rubro y sector. Flexibilizaremos los requisitos para facilitar el acceso a créditos y formalización de las MIPES. El Estado evaluará las MIPES para que accedan a préstamos y se rectifiquen, reconociendo el prestigio de ellas como buenos pagadores. Se desarrollarán alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico y productivo entre la universidad y la educación técnica en todos los niveles. Agricultura y desarrollo rural. Hambre y desnutrición cero, con salud y reactivación económica, promoviendo el consumo de productos sanos ecológicos. Para ello impulsaremos los programas de compras estatales con productos locales nutritivos y de calidad, para combatir en una manera inmediata el hambre en las zonas rurales y urbanas. Las organizaciones sociales de ollas comunes y comedores populares serán reconocidas e integradas a este ambicioso programa nacional. Para la inmediata reactivación económica del sector rural, destinaremos 3.000 millones de soles para el Fondo FAEAGRO, haciendo más accesible y con mayor presencia a nivel nacional. El agrobanco se convertirá en un eficiente motor del desarrollo de la agricultura del país. De manera especial, del pequeño productor agropecuario y aún de la agricultura familiar. Hoy menos del 2.5% del total de agricultores califica para acceder a los créditos de esa entidad. Y eso no puede continuar. Implementaremos el Plan Nacional de Industrialización y Mejora Productiva del Campo. Con la participación de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, direccionaremos fondos públicos para darles equipos y tecnología de punta a los agricultores organizados. La inmediata puesta en marcha del Plan Nacional de Repoblamiento Ganadero, que devolverá productividad a más de 1.7 millones de familias ganaderas en la costa, en la sierra y en la selva. El mejor modo de combatir la anemia será permitiendo que nuestros hijos coman proteínas de gran calidad y ricas en hierro. Priorizar los proyectos de irrigación, asimismo proyectos de siembra y cosecha de agua para integrarnos a los mercados internacionales. Aprovecharemos nuestra biodiversidad para el desarrollo productivo, agrario e industrial. Mujer y poblaciones vulnerables. Programa Nacional Mujer Emprendedora, que otorgue créditos accesibles para dinamizar la economía familiar, para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia que ha ubicado a las mujeres en empleos informales, vulnerables y sin protección social. Impulsar el Sistema Nacional de Cuidado de Personas Dependientes, niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, dado que 98.000 niños peruanos han perdido a uno de sus cuidadores como víctima de la pandemia. En adelante, por los niños y niñas del Perú, el Estado asumirá el financiamiento de la rehabilitación integral
de las víctimas de violencia sexual. Fortaleceremos el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. Solo de forma articulada y coordinada se logrará la protección y acceso real a la justicia para las víctimas. Ministerio de Ciencia y Tecnología y la carrera del investigador científico. Por nuestro bajo nivel en ciencia, tecnología e innovación, las exportaciones correspondientes al año 2019 estuvieron compuestas por 79% de productos sin valor agregado. Este porcentaje subió al 81% el año 2020. Por la globalización y el calentamiento global, se prevé que esta realidad se agravará. Para hacer frente a estos desafíos, mi gobierno promoverá la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Con este ministerio se potenciará la generación de conocimiento necesario para el desarrollo y la independencia tecnológica del Perú. Asimismo, será necesario estudiar la posibilidad de una carrera del investigador científico y tecnológico para incorporar a los talentos egresados y repatriar a los que emigraron por falta de oportunidades. La ciencia y la tecnología son los pilares del desarrollo contemporáneo. Un país que no es capaz de reconocer e incorporar sus conocimientos ancestrales y generar nuevos a partir de la investigación y disponer y promover un universo de profesionales destacados en este campo, nunca podrá alcanzar los niveles de desarrollo requeridos para distribuir adecuadamente entre su población los servicios públicos elementales, como son la seguridad alimentaria, la vivienda adecuada, el transporte público eficiente y una educación y un sistema de salud pública pertinente y de calidad. Petroperú. Petroperú significa participará en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados. Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano, se eleven los precios de los alimentos y los pasajes para beneficio de una empresa monopólica. No estamos hablando de subsidios públicos, pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios, pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de abuso. Estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales, porque muchos hoy en día están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria. Esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva constitución política que, entre otras cosas, permita adecuar los contratos a las cambiantes circunstancias del mercado internacional, garantizando los ingresos del Estado. Las rondas y la seguridad ciudadana. Sabemos que la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población. La Policía Nacional es el pilar sobre el cual la actividad pública lucha contra este mal. Pero eso no es suficiente. A pesar de los esfuerzos que se realizan en este campo, siguen campeando las pandillas, las bandas y los robos callejeros. Las agresiones a la integridad física de las personas y a sus vidas. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existen. Estas incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
en los niveles regionales y locales correspondientes. Asignaremos un presupuesto para dotarlos de logística necesaria. Asimismo, promoveremos su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades. Fortaleceremos la ley de rondas, incidiendo en su organización interna, respetando su autonomía. Estamos seguros que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Defensa, un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. Ciertamente, nuestras Fuerzas Armadas tienen, como se establece el artículo 165 de la Constitución, la finalidad primordial de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Sin embargo, en tiempos de paz, nada impide que los equipos, el personal técnico y, en general, todo el personal disponible pueda participar en la ejecución de proyectos de desarrollo como caminos, obras de ingeniería, represas. Consideramos que esto no es solo posible, sino necesario. Esta función está normada en el artículo 171 de la Constitución, pero se ha restringido por razones políticas. Volveremos a encargar a las Fuerzas Armadas la participación de algunos importantes proyectos de desarrollo. Este será uno de los cambios que impulsaremos desde el Poder Ejecutivo. Reforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas teniendo presente la meritocracia antes que el amiguismo para los ascensos. Pedro Castillo es el presidente del Bicentenario de Perú y está ya en pleno ejercicio de sus funciones. Un líder campesino, maestro y rostro de una izquierda particular que con Biblia en mano avanzó hasta la silla presidencial. Pero polémico porque viene de un partido Perú Libre ya marcado por la corrupción y por su idea de la llamada economía popular de mercado, que espera saque al país de la crisis cuando es penosamente líder de la tasa de mortalidad por COVID-19. Ha dicho Castillo que el suyo es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en cabeza de un campesino y miembro de los sectores oprimidos. En sus líneas políticas habló de la lucha contra COVID-19 y de los esfuerzos para vacunar a toda la población en el menor tiempo posible. Habló de un sistema de salud universal y descentralizado y de fortalecer la atención primaria. También de la reactivación económica, centrándose en las fallas del modelo económico implementado en los 90, y dijo que la pandemia precisamente visibilizó todas esas debilidades. Además, Pedro Castillo ha hablado de preservar la cultura y el medio ambiente con un control de la minería y que si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. En educación habló de que será prioridad del gobierno la educación pública, que se declarará en estado de emergencia para evitar que la falta de equidad siga creciendo y aumentar el presupuesto para dar prioridad a los sectores vulnerables de la población. Prometió que en sus primeros 100 días se fortalecerán las obras de saneamiento para aumentar el acceso a zonas rurales que solamente tienen 30% de accesibilidad. Todo esto deberá lograrlo con un Congreso en oposición. Y es que precisamente la fractura en el legislativo se demuestra en la distribución de los 130 congresistas que han tomado asiento hasta 2026, con un total de 10 partidos políticos con representación. Perú Libre, partido del presidente Castillo, es el que más escaños tiene, con 37. Sin embargo, son insuficientes para lograr mayorías. Vamos a las imágenes. De hecho, el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori contaría ya con un bloque de 64 escaños en un pacto con Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú, que podría verse aumentada a un total de 80 si logran el apoyo de Acción Popular.
por lo que tendrían mayoría en el Congreso. Y así la posibilidad de bloquear la gestión de Castillo. Vamos sin más demora a nuestro análisis con nuestro invitado de hoy, nuestro analista Enzo Salguera, quien nos acompaña desde Perú. Enzo, bienvenido a France 24 y el Parlamento que hoy le toma juramento como presidente a Castillo, que le tomó juramento, está en manos evidentemente de la oposición. La derecha lo controla. ¿Cómo mantendrá la gobernabilidad? Su partido Perú Libre solamente tiene 37 puestos de 130 que conforman el Parlamento. Una situación bastante compleja porque nos evidencia que vamos a tener a un Parlamento que además viene como institución de experiencias saboteadoras a otros presidentes, a otros antecesores. De hecho, el Parlamento ha colocado por lo menos a 2 presidentes en el último quinquenio, haciendo un enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo de manera constante, una negociación que muchas veces no ha tenido los mejores fines y que se ha deslumbrado muchas negociaciones bajo la mesa con la finalidad no solamente de colocar a un presidente de la República, sino sabotear de manera sistemática. Va a ser muy compleja esta situación. Sin embargo, en base a la negociación y al diálogo se podría evitar que tengan una mayoría más absoluta de las fuerzas de oposición. Pero de lo que sí sabemos que puede hacer mano el presidente Castillo es con la movilización ciudadana. En la víspera de las elecciones y ante muchas situaciones que se ponían en tela de juicio esta contabilidad de votos, ellos no han tenido problemas en movilizar a la población en general, y creo que va a utilizar mucho de esto y si es necesario va a recurrir a referéndums o consultas populares con la finalidad de darle viabilidad en caso, como hay previsión, el Parlamento juegue este rol obstruccionista. Muchas gracias, Enzo. Y regreso también con nuestro corresponsal, Francisco Zacarías. Francisco, usted ha cubierto la realidad política del país desde hace 4 años con France 24. Castillo ha dicho que es necesario que el Estado intervenga más en la economía porque para él el libre mercado lo único que ha hecho es aumentar las desigualdades. Y con eso en mente, para usted, ¿cómo ve los lineamientos del gobierno que viene en un contexto de suma polarización? Del ámbito. Bueno, contarle a Liliana que esto es justamente lo que ha venido reclamando la población rural del interior del país y también la mayoría de ciudadanos, que haya una protección por parte del Estado a lo que es la producción, la venta de productos, la economía, que la Constitución de 1993, diversos observadores sociales han dicho que ha estado privilegiando a grupos de poder, a empresarios en diversos sectores del país, y esto diversos observadores sociales han dicho que ha ido en desmedro de lo que es los bolsillos de los ciudadanos, del peruano de a pie, mejor dicho. Entonces Pedro Castillo trata de recuperar los derechos de la ciudadanía, de la población. Recordemos que él es un maestro rural y es justamente la población al interior del país donde no hay carreteras, no existen servicios de salud, donde tienen mayores problemas. Entonces él está tratando de corregir lo que a su juicio denomina una injusticia. Es por eso que también él ha propuesto la recuperación de los recursos naturales y también lo que se denomina la explotación de los recursos de mineros, energéticos, petroleros, que va a necesitar una supervisión y mayor participación del Estado. Castillo ha dicho que ahora va a tener que ser un Estado socio de la empresa privada, donde el Estado peruano va a tener que tener mayor presencia y participación, y toda la producción que, mejor dicho, la riqueza que se genere, va a tener que beneficiar a la población local y regional. Justamente eso ha sido lo que él ha esbozado como una de las principales razones para modificar la Constitución peruana, y esto no ha sido del agrado de la mayoría de los
los congresistas, porque solamente un sector de los legisladores aplaudió cuando él acaba de hacer estos anuncios. Otro anuncio importante que ha hecho Pedro Castillo en el tema de la educación es que se va a establecer el ingreso directo a las universidades. Ha sido muy criticado en este país que los estudiantes, quienes han venido recibiendo una educación no del todo 100% perfecta, han tenido que pasar por rigurosos exámenes de admisión de las universidades, y precisamente son las universidades particulares las que más han lucrado con estos exámenes de admisión, que también han sido duramente criticados desde hace mucho tiempo por colectivos que ven los derechos de los ciudadanos. Entonces él va a permitir que los estudiantes que egresen de la secundaria tengan un ingreso directo a los centros de educación superior, y también ha señalado que aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan pasen a formar parte del servicio militar obligatorio. Esto es en mayor medida los primeros lineamientos de lo que va a ser su siguiente gobierno, que va a ser de 5 años, que se inicia el día de hoy, y va a tratar de tender puentes con los partidos políticos que lo puedan ayudar a gobernar. Lógicamente acá va a tener una situación muy dura porque la mayoría del Congreso está siendo controlado por la derecha. Hay una coalición de partidos políticos que son muy cercanos y leales a Keiko Fujimori. Desde ya ellos han adelantado que no van a tratar de darle pase con las reformas, y diversos analistas han venido señalando que Pedro Castillo, al tener una bancada de 37 congresistas, es vulnerable a cualquier tipo de boicot o bloqueo por parte de las otras bancadas que en su mayoría tienen el control del Parlamento. Hay otra situación también que Pedro Castillo va a tener que hilar fino, porque él tiene que, digamos, cumplir con las promesas que hizo en campaña en las elecciones de este año, y que fueron apoyadas por mayor medida por un 50 o mayor dicho, una parte de la población, y él tiene que responder a sus electores que lo han llevado a la presidencia del Perú. Pero si él trata de cumplir los lineamientos del partido Perú Libre, que lo llevó al poder, dicen diversos analistas que va a ser muy difícil a que haya una gobernabilidad estable. Esto puede generar nuevos enfrentamientos que ya hemos visto en anteriores situaciones, tanto con Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Liliana. Gracias a usted, Zacarías. Y en su regreso con usted, la estrategia del fujimorismo dilató 1 mes y medio los resultados, argumentando fraude electoral. ¿En qué quedan ahora las denuncias de Keiko Fujimori y además el proceso judicial que tiene pendiente por corrupción? ¿Cómo afectará esto el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, en principio, todas las acciones legales que ella haya emprendido contra los organismos electorales quedan siendo obsoletas, porque ninguna institución del Estado, sea el Poder Judicial, sea el Tribunal Constitucional o cualquiera otra, puede interferir sobre el proceso de contabilidad que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones, porque es un ente autónomo, es decir, sobre él no hay ninguna institución que le ordene o le diga qué hacer, o incluso interpretar algún tipo de normas en favor o en contra de la institucionalidad. En segundo lugar, sí están extensos los juicios que tiene que enfrentar Keiko Fujimori. Muchos analistas coincidíamos en que el tener la presidencia le iba a poder tener un ángulo mayor de manipulación por encima de su proceso. Sin embargo, se acerca una gran cantidad, no solamente del proceso de ella misma, sino de muchos aliados que durante la campaña difamaron, o incluso hubieron programas de medios de comunicación en donde, sin mayor prueba alguna o manipulando pruebas, acusaron al entonces candidato Pedro Castillo de tener alianzas incluso con el terrorismo, o lo tildaron o lo adjetivizaron de muchas formas. Entonces, se prevé que va a haber un enfrentamiento a nivel judicial por todas estas responsabilidades en el marco de Keiko Fujimori, sobre la investigación de lavado de activos y otras,
va a continuar su normal desarrollo y se está observando, por ejemplo, como parte del proceso, que ella en la campaña electoral se habría comunicado con implicados en las investigaciones. Incluso habría despachado desde la casa de uno de los implicados o investigados, y esta era evidentemente una de las prohibiciones que tiene cualquier persona que va a estar siguiendo su proceso y tiene, digamos, el permiso de seguir con ciertas condiciones o lo que se denomina la libertad condicional, que es su estatus actual. Le queda enfrentar, aunque paralelamente va a tratar de victimizarse como lo ha hecho en anteriores oportunidades, en relación a que esto puede ser consecuencia del enfrentamiento que ya tuvo y que sostenemos que va a continuar contra Pedro Castillo. Entonces, esta situación es completamente compleja para ella como persona y como candidata, pero sabemos por la conducta que ha tenido como política que va a continuar con estas marchas y va a tratar de capitalizar lo mejor posible. Recordemos que en el tiempo de Pedro Pablo Kuczynski también ejerció una gran presión y lo hizo o lo obligó incluso a negociar con él, tan es así que parte del entorno de Keiko Fujimori estuvo en puestos claves, estuvieron en el Banco Central de Reservas, estuvieron incluso dirigiendo la SUNAT, que es la entidad que además tiene una relevancia para detectar temas como de lavado de activos, entre otras prerrogativas. Sin embargo, eso no fue suficiente para terminar amenazando al presidente y obligándolo a renunciar ante la falta de votos en el Parlamento. Mira, fueron 5 presidentes en 5 años. Entonces estamos hablando de Kuczynski, de Vizcarra, de Merino, de Sagasti, ahora llega Pedro Castillo, y esto es en parte por un caso fuertísimo de corrupción o por una crisis política que aún no sabemos si se va a poder resolver, pero con un Congreso en contra de gran mayoría de derecha, ¿esto podría significar que peligra la estancia de Pedro Castillo en la presidencia? Sí, por supuesto. De hecho, fuera de la tradición parlamentaria del último quinquenio de haber producido cambios definitivamente irresponsables en mucho, porque no se dio tiempo siquiera que las investigaciones se desarrollaran para aclarar qué parte de las acusaciones eran ciertas o no, existe un capítulo en la Constitución de la República que justamente apela a la moralidad, y evidentemente la incapacidad moral, que así lo denomina, es un término subjetivo, no está ni interpretado ni reglamentado, y el Congreso podría acusar de inmoralidad, por ejemplo, que el presidente se reúna con alguien, por ejemplo, cuestionable. Y simplemente por ese tipo de hechos, el Parlamento, de manera antojadiza, podría acomodar algunas piezas para poder enfrentarse al presidente e intentar reemplazarlo o por lo menos vacarlo. Sin embargo, si eso ocurriese, está la primera vicepresidenta, ¿no? Que evidentemente es una persona que pertenece al partido Perú Libre, y allí ellos tendrían que analizar qué tanto les va a convenir que quizás entre alguien de una izquierda aún mucho más extrema. Entonces, habrán evaluaciones y sopesos que tendrían que hacer. Recién cuando, si vacaran a esta primera y única vicepresidenta, porque no hay 2 vicepresidentes como normalmente se presentan en las elecciones peruanas, allí recién podría, en la cabeza de la mesa directiva del Congreso, ser además presidente de la República en esa hipotética situación. Evidentemente es muy peligroso, ya ha ocurrido, y teniendo esta nueva mayoría podrían realizarlo y podrían amenazar incluso al presidente ante determinadas acciones que ellos no consideran, como por ejemplo el cambio de rumbo de la Constitución. Entonces allí no solamente habrá que hilar, sino tener un poder de negociación y un poder sobre todo popular, en donde, reitero, va a acudir a la ciudadanía en más de una oportunidad para tratar de defenderse del Parlamento
y yo no podría decir que esta vez los enfrentamientos van a seguir las mismas suertes de los anteriores presidentes, porque podría evidentemente también el presidente utilizar mecanismos para terminar el periodo del Congreso, por ejemplo, ante alguna cuestión de confianza 2 veces reiterativa que en su momento utilizó Martín Vizcarra para cerrar el Parlamento. Entonces va a haber un juego de poder bastante interesante, pero que puede terminar siendo dañino para la democracia y para quienes el pueblo finalmente en mayoría dio y eligió a un presidente. Enzo, ya regreso con usted. Vamos a seguir escuchando el discurso de Pedro Castillo, que continúa hablándole a la nación. Que la agobian. Convoco a todos los peruanos, a los hombres y mujeres de esta patria, sin distingo de ninguna naturaleza, para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción de la gran unidad nacional. Esta es una tarea que nos compromete a todos. No haremos en democracia buscándola, lo haremos en democracia buscando la concertación nacional, asegurando una vez más que el 28 de julio del 2026 regresaré a mis labores docentes de siempre. Como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea, Hut Umaya, Hut Chunquilla y Hut Maquilla. Una sola fuerza, un solo corazón, una sola dirección. Y que la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos. Muchas gracias, pueblo peruano. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la patria! Muchas gracias. Continuamos con este especial informativo transmitiendo la transición del poder. Ahora Pedro Castillo es el nuevo presidente de Perú, el representante de Perú Libre, un maestro de izquierda que llega por primera vez a la silla presidencial en ese país latinoamericano. Regresamos con el análisis. Enzo, esta es una posesión presidencial con una gran carga simbólica. Es el bicentenario del Perú. El cierre de una crisis política muy fuerte en la que 5 presidentes desfilaron por el Palacio Presidencial, la Casa de Pizarro, en 5 años. Con renuncias, con destituciones y con corrupción en el prontuario, ¿qué debe hacer Castillo para ganarse la confianza de los peruanos? Con 50,12% de apoyos en las elecciones, evidentemente está muy lejos de unificar al país. Bueno, lo primero que le toca hacer a Pedro Castillo es no solamente concentrarse en los programas de gobierno que ha anunciado, sino de manera ejemplar tratar de apagar todos los temores que se habían centrado en torno a él y que habían manipulado a la otra gran parte de la población para que votara en contra de él. Por ejemplo, uno de ellos es tener mano firme contra el terrorismo y además ser muy duro en cuanto a todas las prácticas subversivas que puedan haber. En segundo lugar, deslindar en la práctica a través de reuniones con los grupos empresariales, que de hecho ya sostuvo una de ellas antes de ser proclamado presidente, con la finalidad de generar también confianza y estabilidad, no solamente del empresariado, sino de los mercados financieros. Lo ha dicho en su discurso, pero es momento de que haga acciones y gestos que empiecen a garantizar dicha estabilidad y con ello también disminuir la volatilidad del dólar frente al sol peruano, nuestra moneda nacional. Entonces, esas primeras acciones y esas primeras muestras lo que van a hacer es que pueda bajar la movilidad o la capacidad de movilización popular que pueda tener la extrema derecha, mostrarse pues relacionado en que quiere trabajar con el empresariado, pero también con la población, por supuesto, para tampoco defraudar a los votantes. Entonces, estas primeras acciones van a ser saludables y van a poder desinflar no solamente los fantasmas, sino también aquellas expresiones infraternas que se han vertido contra él a lo largo
de toda la campaña electoral. Creo que las muestras, los ejemplos, la imagen que habla por más de 1000 palabras van a ser muy necesarias en estos primeros días de gobierno y de los cuales normalmente se les suele dar 3 meses de gracia a los presidentes, pero considero que no la va a tener porque él también va a tomar puntos medulares en estos días, en estos primeros días de gobierno, y obviamente no todos van a estar contentos. Francisco Zacarías, anunció Pedro Castillo durante su discurso una asamblea constituyente y que tampoco gobernará desde el Palacio de Gobierno. Ya antes había dicho que tampoco iba a cobrar el sueldo presidencial. Entonces, por favor, amplíenos sobre esta noticia. Sí, pues es un anuncio que ha causado sorpresa, especialmente a la delegación del rey de España, Felipe VI. Pedro Castillo ha dicho que va a romper la tradición que ha tenido siempre en cada gobierno del Perú, que la residencia del presidente del país es el Palacio de Gobierno, comúnmente conocido como el Palacio de Pizarro. Pedro Castillo ha dicho que va a romper con todo colonialismo, o digamos mejor aún, que tengan vínculos con el colonialismo, y va a gobernar desde otro lado, que no va a ser el Palacio de Gobierno. Todavía no se ha dado a conocer cuál va a ser la residencia del gobierno de este nuevo presidente, pero ha dicho que el Palacio de Gobierno se va a dedicar a un museo. Va a ser un museo donde se va a mostrar o revalorizar las culturas. Pedro Castillo es un indígena, viene de la región de Cajamarca, y él, como maestro de escuela, siempre ha tratado de revalorizar la cultura, las tradiciones, y es por eso que va a hacer todo esto. Nos estamos quedando sin audio, Francisco. Ya regreso con usted tan pronto podamos solucionar los problemas de sonido. Mientras continuamos con la transmisión en directo después de la salida del Congreso del ahora presidente del Perú, Pedro Castillo, quien ha hecho promesas muy ambiciosas. Una de ellas es el cambio de la Constitución. Una de sus promesas bandera fue la de hacer un referendo que permita llegar a este cambio. ¿Qué tan factible sería cumplir esa promesa y qué tanto necesita Perú reformar su Carta Magna? Ya sabemos que esa idea no le cayó bien al Congreso en general, Enzo. Sí, definitivamente la movilización que esto va a generar va a ser inmensa para muchos. Esta medida no debió tomarse de manera tan inmediata, sino debió concentrarse en la unión de todos los peruanos. Sin embargo, en la medida en que él explique cuáles son los cambios y cuáles son las garantías constitucionales que, por ejemplo, se van a mantener y se van a respetar, los contratos con los privados, los derechos fundamentales que se adquieren en relación a todo el respeto y la legalidad de los tratos antes firmados con la empresa, con la inversión, especialmente también con la minería, le va a dar una garantía de que estos cambios finalmente pueden ser para mejorar aspectos económicos, pero también para garantizar la distribución de la riqueza, que justamente es el punto medular de la ciudadanía. Recordemos además que, si bien es cierto, el Parlamento ha tenido el poder desestabilizador frente al Ejecutivo en el último quinquenio, también ha tenido la mayor parte de impopularidad que ha podido tener los parlamentos. Entonces, esto puede hacer que vía referéndum, por ejemplo, se corte algún periodo del Parlamento, o pueda hacerse tomar otro tipo de medidas más estrictas, porque incluso con referéndums antes dados en el gobierno, por ejemplo, de Vizcarra, el Parlamento trató de aprobar parcialmente estas medidas y otras no, haciendo caso omiso a lo que se había planteado como referéndum. Entonces siempre el Parlamento va a tener un ángulo de manipulación, y Castillo va a tener que hacerse sentir, como reitero, en las calles, a través de las consultas populares. No, y además, Y Enzo, esto que puede hace decir, minutos también nos llegó, disculpe que lo interrumpa, la noticia de que él dijo que iba a convocar una constituyente, que iba a pasar el proyecto. Entonces, esto podría cambiar ampliamente las normas del juego de aquí en adelante.
Sí, por supuesto. Podría, por ejemplo, retirarse esa parte de la norma en donde dice que el gobierno puede ser destituido por incapacidad moral para gobernar y se podría reglamentar cuáles son específicamente los casos, o podría ser retirado. Entonces, esta situación, por ejemplo, no le caería nada bien al Parlamento porque le quitaría el arma o la lanza que suele utilizar frente al Ejecutivo. Evidentemente, hay algunos temas de la norma constitucional que podrían ser modificados o retirados y esto le jugaría o le restaría poder al Parlamento, aquel poder no fiscalizador, sino obstruccionista y de enfrentamiento y que le da la capacidad además de poder colocar a un nuevo presidente de la República en caso de que se termine con el presidente y los vicepresidentes, y que en este caso incluso solo hay una vicepresidenta. Entonces, esto podría defenestar en mucho, y obviamente hay muchos intereses creados para que tampoco se muevan las normas del juego actual. Sin embargo, la mayoría de peruanos finalmente, que puede ser incluso por un voto a ser la mayoría, ha votado por un cambio en las reglas del juego y habrá que hacer más evaluaciones sociales, pero las últimas que se realizaron en evidencia del cambio de la Constitución, en su mayoría la aprobaban porque la consideraban injusta socialmente y que obviamente con el devenir de la pandemia había agudizado aquellas diferencias. Imágenes en directo transmitidas por France 24 después de la posesión presidencial de Pedro Castillo. Ya está con nosotros nuevamente Francisco Zacarías, nuestro corresponsal en Lima. Y le pregunto, Francisco, ¿qué se sabe de este anuncio de llevar la constituyente adelante? Sí, justamente retomamos la información. Pedro Castillo ha dicho que va a modificar la Constitución de 1993. Esta Constitución fue aprobada durante el primer gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Entonces, Castillo ha hecho una reflexión al interior del Parlamento peruano. ¿Cómo es así que una Constitución donde la mayoría de los peruanos que en aquella época no vivían, o mejor dicho, ni siquiera nacían, y hoy tienen alrededor de 40 años o más, tengan que seguirla cuando no todos ellos están de acuerdo con una constitución que, señala Castillo, protege intereses particulares? Entonces él ha planteado en este primer mensaje a los peruanos modificar la Carta Magna. Para ello ha presentado o ha dicho que va a presentar un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente, y ha señalado que esperando que después de presentar su proyecto, el cual sea estudiado, debatido y desarrollado por los congresistas, Pedro Castillo espera que sea aprobada. Seguidamente ha dicho que se va a convocar a una asamblea constituyente que ha adelantado que estará conformada por ciudadanos pluriculturales. Él ha llamado a los indígenas, amazónicos y a los pueblos originarios para tratar de que haya una representatividad. Ha hecho un llamado a los peruanos para que participen con ideas y propuestas, y él ha dicho que se va a tratar de mejorar el sistema de gobierno y el sistema económico. Precisamente eso es lo que anunció durante minutos antes de su disertación en el Parlamento. Él ha dicho que se requieren cambios, y justamente él señaló que va a tratar de que los recursos naturales sean explotados por las empresas, pero en estos proyectos el Estado va a tener una mayor presencia como socio estratégico, y que todo esto genere riqueza y que sea distribuida a la población local y regional, y asimismo que el Estado tenga una mayor participación en el pago de los tributos. En estos años en Perú ha habido muchas quejas, y mejor dicho, denuncias de diversos colectivos sociales, que hay empresas extranjeras que vienen explotando en los sectores de minería, petróleo y también gas natural, y que además de no tener cuidado con
el medio ambiente ni con las comunidades vecinas a estos proyectos. Estas empresas no pagaban impuestos y debían al erario nacional millones de dólares. Pues bien, Pedro Castillo ha querido poner la casa en orden y está emprendiendo esta nueva política de gobierno que va a tratar de decir a las empresas que ellos, si quieren operar primero, necesitan un permiso social de las comunidades donde se ejecutan estos proyectos de inversión, y posteriormente va a tener que el gobierno peruano, a través de los organismos reguladores, tener una mayor participación en los dividendos que produzcan esos proyectos de energía, de desarrollo, de minería, y posteriormente van a tener que ser fiscalizados por lo que es la Dirección de Tributos, conocida acá como la SUNAT. Con su sombrero chotano de Cajamarca, el primer presidente que no brota de la élite podrá honrar o no su origen y gobernar para el grueso de la población. Le pregunto, Enzo, ¿será de verdad un gobierno del pueblo ya cuando nos acercamos al final de este especial informativo? El reto va a ser muy importante porque se va a ver si finalmente puede mantener su discurso o termina formando un grupo de poder o un oligopolio que lo termine o termine él empoderando para mantener o para sostenerse en el tiempo. Entonces, las medidas concretas y de hecho sí tiene que rodearse o armar grupos de poder, pero el qué tanto los empodere o qué tanto los reglamente o los privilegie por encima de otros, podría hacer que surja una nueva clase, porque puede empoderar a personas que no están articulados ante una actual clase, digamos, social económicamente más alta, y encumbrarla sería hacer más de lo mismo, ¿no? Entonces, este equilibrio va a ser muy difícil, pero va a ser un reto significativo que va a tener de manera equilibrada que manejar el poder, y allí también habría que ver el liderazgo que va a ejercer Pedro Castillo. No quisiera aventurarme a hacer predicciones, no conocemos todavía en sí o formalmente todos los ministros que de hecho van a juramentar aún el día de mañana, pero eso sí nos va a poder dar un avisoramiento de un rumbo o de cierta predictibilidad en sus acciones. Y las primeras acciones también van a encaminar, no se ha dirigido, por ejemplo, de manera confrontacional a los medios de comunicación, a pesar que ellos en su mayoría tuvieron una fuerte presión y desgaste para evitar que Pedro Castillo salga como presidente, y eso finalmente termina siendo una señal de equilibrio. Vamos a ver qué tanto se mantiene. Es muy difícil hacerlo, no ha tenido prerrogativas en hablar respecto del tema delante de los representantes de España, de la monarquía española. Entonces habrá que ver qué tanto equilibrio mantiene en las otras situaciones que no van a ser menos difíciles para él y donde va a tener que tomar decisiones importantes. Pues Enzo, ya para el cierre muy rápidamente, solo me quedan algunos minutos. Quería preguntarle por el nombre de Vladimir Cerrón, que de todas maneras queda rondando en el ambiente después de la posesión de Pedro Castillo, fundador del Partido Perú Libre, inhabilitado por un caso de corrupción. ¿Qué tanto afectará este antecedente a Pedro Castillo durante su presidencia? Va a depender de lo que finalmente termine haciendo la justicia peruana en relación del caso de Vladimir Cerrón, puesto que si terminara hipotéticamente siendo condenado, obviamente cualquier, digamos, acercamiento o vínculo va a ser cuestionado por la opinión pública. Pero si finalmente la justicia peruana, o a través de los mecanismos que él ha presentado, le termina favoreciendo, entonces lo que haría es fortalecer un poco la imagen que él ha mencionado durante la campaña, que era víctima de una persecución política.
va a depender un poco, en principio, de lo que mencione la Constitución peruana. Cuando hasta hace poco había sido cuestionado, incluso en campaña, Pedro Castillo había mencionado lo mismo, que el señor Vladimir Cerrón era víctima de las circunstancias y de una persecución política. Incluso se descubrió que habían indicios de persecución de los servicios de inteligencia a Vladimir Cerrón. Entonces, una vez que estos hechos se aclaren, creo que él va a tener que ya tomar decisiones. Sin embargo, políticamente él es el presidente del partido político Perú Libre y obviamente tiene una preponderancia, una relevancia, incluso se le ha visto en reuniones formales con incluso mandatarios de otros países, el mismo Evo Morales. Entonces, yo creo que la importancia se y la verá imagen de en el futuro. era aún en estas circunstancias. Muchísimas gracias a usted. Agradecimiento especial Enzo Helguera, CEO de la encuestadora Imazulu y analista invitado de France 24, y a nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, por este cubrimiento especial del cambio de mando presidencial en Perú. Llegamos al final, pero en minutos regresamos con más. Siga en France 24.